Hay una pregunta que mucha gente hace y probablemente tú te habrás preguntado, que es la siguiente, es ¿cuál es mi destino? ¿Cuáles son mis talentos? Y muchas personas tienen, digamos, este anhelo interno de descubrir cuál es su destino, cuál es su propósito. Y esto, y el no descubrirlo causa como una desazón porque saben que están, digamos, dedicando su vida a algo a lo que realmente no están llamados, por decirlo así. Para poder contestar esta pregunta, tenemos que hacer primero una reflexión sobre quiénes somos, porque estas reflexiones nos ayudan a entender cuál es nuestra esencia y, por lo tanto, cuál es nuestro destino. Vale, entonces, la tradición espiritual que mejor ha explicado esto, una de ellas, es la Kabbalah o la Cábala, ya que explica cómo es el proceso desde el momento en el que el hombre es creado, por decirlo así, hasta que llega al mundo físico, ¿vale? Desde el momento en el que el hombre ha sido pensado, luego es llamado, luego es creado, luego toma la forma y luego se manifiesta en el mundo físico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Kabbalah al respecto para que podamos comprender quiénes somos? Bueno, lo primero que dice es que la primera parte del mundo manifestado, que no solamente es el mundo físico, es el mundo de la divinidad, ¿vale? Entonces, el absoluto hizo un vacío y el primer mundo que emanó de ese vacío, el primer mundo que fue manifestado, fue el mundo de la divinidad. Y en ese mundo de la divinidad se crea al hombre primordial, que en la Cábala se llama el Adán Kadmon, ¿vale? El hombre primordial. Entonces, esto que dicen en la Biblia de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es esto mismo, es crea un hombre, hombre-mujer, crea un ser humano primordial, que le da la condición divina, es decir, es un ser humano con una cualidad y una esencia divina, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre primordial se divide en diferentes células. Quiere decir que el primer hombre que fue creado, a imagen y semejanza, no fue una sola célula, sino que a partir de esa célula, digamos que dentro del mundo de la divinidad, se fue dividiendo en células. Lo que viene a decir que cada uno de nosotros viene de una célula de ese hombre primordial, ¿vale? Entonces, estas células del hombre primordial, digamos, como que se fueron abriendo, se fueron expandiendo hasta alcanzar lo que somos ahora 8.000 millones de personas. Esto significa que cada uno de nosotros tiene la esencia divina dentro de sí mismo, porque cada uno de nosotros tenemos esta chispa divina, tenemos esta célula del hombre primordial que ha sido, digamos, en el proceso de manifestación, en el proceso de multiplicación, ha sido, digamos, multiplicada, pero que se ha mantenido constante. Entonces, así, por ejemplo, una célula del corazón del hombre primordial se ha ido multiplicando, expandiendo, hasta llegar, y a lo mejor hay 200 millones de personas que tienen células del corazón del hombre primordial. Esto significa que, aunque nuestra esencia es divina, tenemos, digamos, una especialización, cada uno de nosotros. Entonces, si, por ejemplo, las personas que tienden al pensamiento, tienden a la reflexión, probablemente vendrán de una parte ligada, por ejemplo, al cerebro del Adán Kadmon, de este hombre primordial. Las personas que son atletas probablemente venga de una pierna, ¿no? En función de lo que hagan. Las personas que se dedican a lo mejor a la sanación, pues probablemente vendrán del corazón. Es decir, cada uno de nosotros viene de una célula
de este hombre primordial. Y cada célula está especializada en una acción concreta. Entonces, lo que podemos concluir es que nuestra esencia, y por ende nuestra misión, tiene que ver con la parte del hombre primordial que venimos. ¿Vale? Entonces, la conclusión que podemos sacar hasta ahora es que cada uno tenemos la chispa divina en nosotros, pero es una chispa divina que está diferenciada. Que está diferenciada en función de la parte del hombre divino del cual venimos. Y por lo tanto, si tú vienes de esa parte de Adán Kadmon, que tiene que ver a lo mejor con el pensamiento, pues no te dediques a algo ligado a la acción, porque, digamos, es contrario a tu propia esencia, a la chispa divina que te está dando soporte y te está dando la vida, que es la chispa divina es la que da la vida, ¿vale? Bien. En el camino de aprendizaje, en el camino espiritual, vamos a ponerlo aquí, que esto es muy importante y lo vamos a poner en otro color. ¿Cuál es nuestra misión verdadera? La vamos a poner aquí en este verde. Nuestra misión... Nuestra misión verdadera, vamos a ponerlo aquí, que se vea bien. Nuestra misión real y final es la iluminación. Es alcanzar la iluminación. Entonces, el propósito de cada vida, esto significa que el propósito de cada vida es un propósito espiritual. ¿Vale? Entonces, si una persona me pregunta, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis talentos? Tu destino es es equivalente al de toda la humanidad, que es, una vez que esas células del hombre primordial se han multiplicado hasta llegar aquí, al mundo manifiesto, el destino de todas personas es retornar a la fuente, retornar al mundo de la divinidad con la experiencia que nos ha dado todo el viaje hacia abajo y hacia arriba, todo el viaje de vuelta que hemos hecho con nuestros diferentes vehículos, pero con nuestra chispa divina ahí detrás dándonos soporte. Entonces, nuestra misión real en el fondo es una misión espiritual. Y básicamente consiste en alcanzar la iluminación, que es retornar al mundo de la divinidad. Retornar al hombre primordial, pero con un conocimiento y una experiencia que nos ha dado las diferentes vidas que hemos estado viviendo. ¿Vale? Por lo tanto, ante esa pregunta, la respuesta genérica es que tu misión siempre es espiritual y es alcanzar la unidad con el hombre primordial, es decir, volver al mundo de la divinidad. Entonces, pero claro, ese camino de vuelta, vamos a borrar esto, ese camino de vuelta, cada uno, porque tenemos libre albedrío, lo hace a un ritmo y con un plan diferente. Y ahí es donde empieza, digamos, ahí es donde empieza la cosa a ser problemática. Vamos a apuntar esto que hemos dicho aquí. El camino de vuelta, cada uno lo realiza conforme al plan que él mismo establece y al ritmo que quiere. Entonces, este camino de vuelta al hombre primordial, hay personas que a lo mejor lo hacen en una vida única y vuelven, y hay otras personas
si crees en la reencarnación o en las multividas, o en las multiniveles, o en los mundos paralelos, que a lo mejor están años, años y siglos en un punto concreto, sin madurar o sin aprender una lección que le lleva de vuelta. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona decide, antes de volver, imagínate, decide, mira, quiero pasarme una vida en un pueblo de España, ¿vale? En un pueblo donde hay mucha vida, donde la gente sale hasta tarde, donde hay mucha diversión, donde hay muchas distracciones, donde hay mucha juerga, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona digamos que vive ahí, tiene esa experiencia, pero en lugar de continuar su camino de vuelta, ese mundo en el que está le empieza a atrapar. Y le empieza a atrapar porque a lo mejor ha hecho algo que tiene que rectificar. Entonces empieza, vamos a ponerlo aquí, entonces en algún momento la persona se pierde. Y se pierde porque comete errores o actos inarmónicos que tiene que rectificar, o en algún momento la persona se pierde porque se queda atrapado en una realidad concreta o en un bucle. O también lo que puede ocurrir es que el condicionamiento social es muy pesado, ¿vale? Entonces, la persona, en lugar de retornar, en lugar de continuar con su destino, en lugar de seguir de vuelta el camino hacia la divinidad, se queda, digamos, en un pueblo, imagínate, donde se queda atrapada en una realidad concreta, con un condicionamiento social muy pesado. Y lo que ocurre es que se empieza a olvidar de sí misma. De sí misma. ¿Vale? Entonces la persona se empieza a olvidar de sí misma. Y esto, tras muchas vidas, lo que hace es que la persona esté tan condicionada, tenga tantos miedos metidos, tenga una nube tan grande alrededor de su psique, que olvide completamente de dónde ha venido. Por lo tanto, lo normal que ocurra cuando... Aquí podéis hacer una captura de pantalla y apuntar esto si queréis. Lo normal que ocurre cuando una persona hace esta pregunta de cuál es su misión o cuáles son sus talentos es que el condicionamiento social, donde van los miedos, culpas, tener que hacer conforme a lo que dice la sociedad, le ha nublado saber quién es. ¿Vale? Entonces, una persona que, digamos, tiene el canal limpio con la divinidad o con el mundo divino, o que ha encontrado su esencia, está libre de la presión del condicionamiento social. Pero lo que ocurre es que el condicionamiento social, el inconsciente colectivo, los miedos que te meten, digamos, la sociedad, el nivel educativo, las culpas, tener que hacer lo que hay que hacer conforme a lo que dice la sociedad, nubla a la persona a saber quién es. ¿Vale? Entonces, la persona que pregunta cuál es mi destino, cuál es mi propósito, lo que está diciendo en el fondo
es que tiene una masa normalmente emocional negativa que no le permite ver quién es, ¿vale? Entonces, cuando alguien pregunta a otra persona, ¿cuál es mi destino? ¿Cuáles son mis talentos? Imagínate que viene a ver a alguien que podría ver esa chispa divina que tiene cada uno. Y le dice, tú, mira, estás trabajando como burócrata o como administrativa en una empresa, pero en realidad tienes una capacidad musical brutal. Aunque se lo diga esa persona, la otra no puede hacer nada, porque el condicionamiento es tan grande que aunque se lo diga, no va a ser capaz de un día para otro dejar el trabajo y ponerse, digamos, a hacer aquello más ligado con su esencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución para encontrar cuál es tu destino, cuáles son sus talentos? La solución pasa, la vamos a poner aquí, no por preguntar a otro, oye, dime cuál es mi destino, porque si, como ya he dicho, aunque yo se lo diga, la otra persona tiene que tener una vasija preparada como para tomar una decisión e ir adelante. Entonces, el destino, ¿vale? Para encontrar, digamos, cuál es esa chispa divina, cuál es esa esencia que tienes, cuál es esa célula de Adán Kadmon de la que vienes, tienes que eliminar los obstáculos emocionales, normalmente emocionales, que nublan tu capacidad de visión. Y preguntarás, ¿y cómo se hace esto? Pues con la entrega, ya lo hemos hablado en muchos vídeos, con la meditación, entregar aquella parte que no somos, etc. Y luego, tener, sobre todo al principio, tener la fe suficiente como para seguir el camino de nuestra esencia. Entonces, para concluir, el destino de todo el mundo es alcanzar la iluminación, pero la vamos a alcanzar poniendo en el mundo nuestra esencia, nuestra chispa divina, nuestra célula de Adán Kadmon, las cualidades que tiene, poniéndolas en el mundo y aprendiendo mientras hacemos eso. Es decir, pongamos el último ejemplo para no alargarnos más. Supongamos que alguien nace como filósofo, ¿vale? Que viene de una célula de la cabeza de Adán Kadmon, ¿vale? Y esa célula se ha multiplicado y la persona nace en un punto actual en la sociedad, esto simplificándolo, y tiene esa esencia de ser filósofo, ¿vale? Entonces ahí está la esencia. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su destino? Es volver al mundo de la divinidad, desarrollando esa cualidad de preguntarse el porqué, de ser filósofo, de encontrar respuestas, de ayudar a otros a que encuentren respuestas. Entonces, siendo filósofo, pone su esencia en el mundo, pone sus talentos, va acorde con su chispa divina interna y vuelve a... y entonces ya está haciendo el camino de vuelta hacia el destino que le corresponde. Cuando esta persona que ha nacido como filósofo de repente se dedica a saltar con pértiga, por ejemplo, no está, digamos, aunque lo podría hacer, no está siguiendo esa esencia, esa esencia individual con la que ha nacido. Y ese camino, el de la pértiga, probablemente le va a traer muchos más problemas hasta que sea capaz de rectificar y ser lo suficientemente valiente como para seguir a su estrella, como para seguir a su esencia. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Entonces, básicamente, las personas que tenéis dudas,
La respuesta es que es buscar dentro de vosotros, en el sentido de eliminar los obstáculos que nublan vuestra capacidad de visión. Y podéis ver perfectamente aquellas cosas que sois, digamos, que surgen de forma natural en vosotros y que con agrado. Entonces podéis decir, yo que soy más de pensar, de sentir o de hacer. Y ahí ya poco a poco vais viendo que, que tenéis una tendencia hacia, por ejemplo, hacia hacer o hacia sentir. Y luego podéis ahí ir poco a poco desarrollando y preguntaros, vale, yo dentro del sentir, ¿cómo me siento bien? Por ejemplo, cuidando a los demás, o, o expresando emociones, o siendo un artista o un escritor emocional, etcétera, o un músico, etcétera. Y así podéis ir poco a poco descubriendo cuál es vuestra esencia y cuál es vuestro destino y vuestro propósito. Bueno, espero que os haya ayudado y muchísimas gracias.